Hoy nosotros queremos estudiar un tema que hemos titulado Los hechos hablan más que las palabras. Los hechos hablan más que las palabras. Y vamos a iniciar leyendo la Biblia en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 17. En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 17, leeremos los versículos 26 hasta el 30. Lucas 17, 26 hasta el 30. La Biblia nos dice así: como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Una de las cosas que he aprendido al estudiar la Biblia es que si queremos entender mejor los eventos futuros, lo mejor que podemos hacer es estudiar los eventos del pasado. Jesús dice aquí 2 veces que los tiempos finales van a ser como los días de la antigüedad. Jesús dijo, así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, que entre más nosotros entendemos lo que ocurrió en el pasado, con mucha más claridad podremos entender cómo serán los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Y por eso hoy voy a referirme rápidamente a los días de Noé y a los días de Lot, para que podamos entender mejor cómo es el asunto de la salvación en nuestra generación. Por ejemplo, en Génesis el capítulo 6 vamos a leer que previo al diluvio, en los días de Noé, habían 2 grupos plenamente identificados. ¿Cuántos grupos dije? Vamos a ver cuáles son estos 2 grupos. Génesis el capítulo 6. La Biblia dice en el versículo 5 lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí hay un grupo de personas que le causan mucho dolor a Dios en su corazón. Todo lo que hacen es malo, es perverso, es inmoral, es corrupto, es violento, es indecente. La gente en los días de Noé era terrible, y Dios dice que cada vez que lo miraba le causaba dolor en su corazón, al punto que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Y dice la Biblia en el versículo 7 que Jehová dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora escuchen bien el siguiente versículo. Porque a pesar de que las mayorías desagradaban a Dios, deshonraban a Dios y vivían solamente para causarle dolor a Dios en su corazón, el versículo 8 habla de otro grupo de personas. Dice la Biblia así en el versículo 8: pero Noé, ¿pero quién?
Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el versículo 9 dice que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, mientras la gran mayoría de la gente no caminaba con Dios, no escuchaba a Dios, no tenía temor de Dios, no guardaba los mandamientos de Dios, no respetaban las cosas de Dios, no disfrutaban los cultos para Dios, la mayoría de la gente era perversa y corrupta, y de todo lo que hacían era de continuo solamente el mal. Y Dios dice, los voy a destruir, porque me duele en mi corazón lo que están haciendo, y he mandado a Noé a predicar por 120 años y no se arrepienten. No queda otra cosa sino destruirlos. Pero cuando yo destruya al mundo con el diluvio, a Noé lo voy a salvar. Si a alguien voy a salvar es a Noé. Y lo voy a salvar sencillamente. Y escuchen bien, Dios no lo salvó porque era un hombre perfecto, aunque el versículo 9 dice que era perfecto. Dios no lo salvó porque guardaba la ley de Dios, aunque Noé obedecía la ley de Dios. Dios no lo salvó porque Noé guardaba el día de reposo, aunque Noé guardaba el día de reposo. La Biblia dice en el versículo 8 cuál es la única razón por la cual Dios lo salvó. Dice la Biblia que Dios salvó a Noé porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Nunca en la historia de este mundo la salvación ha sido por la obediencia a la ley. Nunca la salvación ha sido por la obediencia al sábado. Nunca la salvación ha sido por las obras que hacemos. Si alguien se ha de salvar en el reino de Dios, se va a salvar por la misericordia, por la gracia de Dios. Por eso Noé no fue destruido en el diluvio, porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y cuando llegamos al libro de Génesis, el capítulo 19, que son los días de Lot, que vivió en Sodoma y Gomorra, encontramos algo idéntico. Porque Jesús dijo que como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo era la gente en los días de Lot? Noten lo que dice Génesis 19, hablando de los días de Lot. La Biblia dice que llegaron unos ángeles a Sodoma. No voy a leer toda la historia porque el tiempo no me va a dar, pero si usted quiere puede repasar la historia en casa. Todo el capítulo da detalles de lo que ocurrió en ese entonces. Cuando estos dos ángeles llegaron a Sodoma, llegaron en forma humana, llegaron como seres humanos, pero eran ángeles, y visitaban a Lot en Sodoma. Y la Biblia dice en el versículo 4 que antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esa palabra conozcamos tenemos que entenderla en su contexto. Cuando Adán y Eva tuvieron una relación íntima, la Biblia dice que Adán conoció a su mujer y ella dio a luz un hijo. El conocer en el contexto bíblico se está refiriendo a la intimidad. Estos hombres, estos varones están pidiéndole a Lot, sácame a esos hombres que hay en su casa que queremos conocerlos. No es que querían verle la cara, querían tener intimidad con ellos. Eran homosexuales en Sodoma y Gomorra. Permítame leer otro versículo para que usted tenga más claridad del asunto. Dice el versículo 5, llamaron a Lot, le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Era malo conocer a los varones? ¿Qué hay de malo en conocer a un varón? ¿Entendía Lot lo que querían hacer? Claro que sí. Y Lot dijo, no hagan tal maldad. Eso es malo, eso es perverso.
Eso es inmoral, eso es indecente. Y quiero que ustedes sigan leyendo conmigo, porque el versículo 8 dice: he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. ¿No han conocido qué? ¿Qué es lo que está diciéndole Lot a estos individuos? Tengo 2 hijas que son vírgenes. Si ustedes quieren, se las entrego. Hagan con ellas lo que usted quiera, pero no toque a mis visitas por amor a Dios. Y quiero que ustedes lean qué fue lo que respondieron. La Biblia dice: he aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. No voy a leer más porque el tiempo no me da, pero quiero que ustedes tengan en mente que los individuos rechazaron la oferta de Lot. No querían a las señoritas, no querían a las vírgenes, querían a los hombres, porque tenían una inclinación sexual por personas de su mismo género. Dice la palabra del Señor que así como los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Antes de la segunda venida de Cristo era necesario verse en este mundo en el que vivimos una corriente homosexual nunca antes vista. Para que Cristo venga por segunda vez, eso tiene que ocurrir primero, porque el mundo va a ser igualito a Sodoma y Gomorra. Y cuando en los días de Sodoma un artista salía en Facebook y decía: estoy contento de revelar mi homosexualidad, es un regalo que me ha dado la vida, todo el mundo daba gloria a él porque era uno más que salió del closet. Hoy vivimos en la misma situación. No hay nada nuevo debajo del sol. Y quiero decirle que la razón por la cual Dios destruyó Sodoma y Gomorra fue por la cantidad de perversión sexual que se practicaba en ese lugar. Imagínese usted que aún las hijas de Lot fueron afectadas por la corriente de Sodoma y Gomorra. Cuando salieron de Sodoma, lo primero que hicieron fue embriagar a su padre y dormir con él. Y casi que las puedo imaginar cuando decían: ¿quién primero, usted o yo? Bueno, escudo corona. Y lo embriagaron, hermana. Y una durmió con él hoy y la otra durmió con él mañana. Esas son prácticas. Eso es incesto, eso es indecente, es inmoral. Y fuego cayó del cielo y destruyó Sodoma y Gomorra, como muy pronto Dios va a destruir este mundo, porque estamos llegando a límites insoportables, que si Dios no hace algo pronto, le va a tener que pedir perdón a Sodoma y Gomorra por haberlos destruido, porque este mundo está llegando a su fin. No obstante, ¿por qué Dios salvó a Lot? En el mismo capítulo 19, la Biblia dice en el versículo 17 y 18, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. ¿Qué fue lo que halló Lot en los ojos de ellos? La única razón por la cual Dios no destruyó a Lot no es porque Lot era mejor que los homosexuales. En realidad, nadie en este mundo es mejor que nadie. Todos somos pecadores. Y el homosexual tiene la debilidad del homosexualismo, mientras que el borracho tiene la debilidad del alcohol. Pero son debilidades. Todos tenemos debilidades. Unos mentimos, otros robamos, otros odiamos, otros bebemos, otros son homosexuales, pero en realidad todos los seres humanos merecemos la muerte porque todos hemos pecado. Sin embargo, Dios salva a Lot porque Lot halló gracia en los ojos de Jehová. La única razón por la cual el ser humano se va a salvar es por gracia. Necesitamos entender que la salvación siempre ha sido y siempre será por gracia. Y cuando el alcohólico se arrepiente y se entrega a Cristo, debe abandonar el alcohol. Cuando el mentiroso se arrepiente y se entrega a Cristo, debe abandonar la mentira.
Cuando el adúltero se arrepiente y se entrega a Cristo, debe abandonar el adulterio. Cuando el homosexual se arrepiente y se entrega a Cristo, debe abandonar el homosexualismo. En otras palabras, hay esperanza para todos los pecadores, independientemente de cuál sea el pecado, siempre y cuando se arrepiente y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? A veces nos sentimos mejores que otros porque es que nunca he cometido adulterio, pero tiene un corazón envidioso que, ay, Dios mío. No, porque yo no sé cómo esa gente toma tanto alcohol. Si el alcohol a mí me da asco, pero no le da asco rencor, ¿verdad? El rencor te tiene carcomido. Es decir, ¿de qué nos sirve jactarnos porque no hacemos una cosa, pero hacemos otra? Si delante de Dios todos merecemos la muerte, lo único que nos puede salvar es la gracia de Cristo Jesús. Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Lot halló gracia ante los ojos de Jehová. Y la Biblia dice en el libro de Tito capítulo 2. ¿Qué libro dije? Tito el capítulo 2. Leo del versículo 11 en adelante. Tito el capítulo 2. Versículo 11 en adelante. La Biblia dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuántos hombres van a ser salvos por gracia? Todos los hombres van a ser salvos por gracia. En los días de Noé fueron salvos por gracia. En los días de Lot fueron salvos por gracia. Y en los días finales de la historia de este mundo seremos salvos por gracia. No hay tal cosa como que en el Antiguo Testamento se salvaban por la ley y en el Nuevo Testamento nos salvamos por gracia. No hay tal cosa. Si los hombres han de ser salvos, todos los hombres serán salvos por gracia. Insisto en este detalle porque a veces las personas nos confundimos cuando estudiamos la Biblia. Y dice el versículo 12 que cuando somos salvos por gracia tenemos que renunciar a algunas cosas. ¿A qué debemos renunciar? Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿a qué hay que renunciar? Y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Yo pregunto, ¿qué sucede primero? Primero, la gracia de Dios me alcanza y después yo renuncio a la impiedad, o primero yo renuncio a la impiedad para alcanzar la gracia. ¿Cómo la cosa? ¿Cuántos creen que primero la gracia de Dios me alcanza y luego con la gracia de Dios yo renuncio a la impiedad? A ver las manos. Muy bien, bajen la mano. ¿Cuántos creen que primero yo renuncio a la impiedad y luego entonces Dios me acepta por su gracia? A ver las manos. Muy bien. ¿Y cuántos siguen pensando? Permítame leer el versículo otra vez, que esto es muy importante. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo que primero sucede en la vida del pecador, el que está viviendo una vida impía, una vida mundanal, una vida de desobediencia, una vida de pecado, lo que primero le sucede es que la gracia de Dios lo toca, lo alcanza, lo convence de que esa vida no sirve para nada. Y ese individuo que es tocado por la gracia de Dios y por el amor de Dios y la misericordia de Dios, comienza a tomar decisiones en las cuales renuncia a la impiedad, renuncia a los malos deseos, renuncia al mundo porque ha sido tocado por un amor supremo. Y esa es la gracia de Dios. Nadie puede renunciar al mundo por sí solo. Necesitamos ser tocados por Dios
para renunciar al mundo, pero es imposible ser tocado por Dios y seguir viviendo en el mundo. Lo interesante es que la gente dice, yo estoy bajo la gracia y yo estoy disfrutando de la gracia de Dios, pero queremos seguir en el mundo. Y queremos seguir en la impiedad, y queremos seguir en la maldad, cuando la gracia de Dios lo alcanza. Zaqueo dijo en una ocasión, Señor, si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado, y la mitad de mis bienes daré a los pobres. Yo pregunto, ¿qué le ocurrió a Zaqueo primero para él llegar a esa decisión? La gracia de Cristo lo alcanzó. Nadie puede tomar esa determinación si no es porque la gracia de Dios lo alcanza, lo toca, lo transforma y uno comienza a ver el pecado en otro panorama, en otra perspectiva. Uno comienza a repudiar el mundo y sus deseos y uno dice, Señor, si algo yo he hecho mal, quiero cambiar, quiero ser diferente, no quiero beber más. No quiero ser lesbiana más, no quiero ser homosexual más, no quiero ser un mentiroso más, no quiero seguir adulterando más. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y quiero decirle que la gracia de Dios es un regalo de Dios, es un favor inmerecido. Es algo que nadie en la tierra merece, pero porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Significa entonces que porque estamos salvos por gracia, no debemos para nada ser obedientes a Dios. Permítame leer lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9. Aquí habla la Biblia de un individuo que andaba persiguiendo a los creyentes, persiguiendo a los cristianos. Y este individuo pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero Jesús se le apareció mientras iba camino a Damasco. Y esto es lo que dice la Biblia que ocurrió en el versículo 3. Hechos capítulo 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. ¿Yo soy quién? ¿Quién se le apareció a Saulo? Y cuando Jesús le dice a él, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres yo haga? Permítame preguntarles una cosa. ¿Qué le preguntó Saulo a Jesús? ¿Qué quieres que yo qué? ¿Lo alcanzó Jesús, sí o no? Lo alcanzó mientras iba en su persecución. Lo alcanzó mientras iba con la mente de perseguir a los cristianos. Lo alcanzó mientras iba en un mundo equivocado, en un mundo apartado de la verdad. Lo alcanzó Jesús a Saulo descarriado. Lo alcanzó el Señor Jesús, sí o no. Y la respuesta de Saulo es, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando la gracia de Dios alcanza al pecador, el pecador se siente tan agradecido que quiere demostrar su amor con hechos. Porque el pecador que ha sido tocado por Dios sabe que los hechos hablan más que las palabras. San Pablo pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De hoy en adelante voy a vivir para hacer lo que a ti te agrada, porque ahora conozco la verdad, ahora conozco el camino, ahora conozco que estaba haciendo mal. Y de hoy en adelante, por tu gracia que me ha alcanzado, por tu misericordia, pregunto, ¿merecía Saulo que Jesús lo buscara? ¿Merecía Saulo que Jesús tomara tiempo para buscarlo camino a Damasco? ¿Merecía Saulo que Jesús lo salvara? No, pero ¿por qué lo salvó? Por gracia. Y cuando la gracia alcanza al pecador, el pecador dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
No hay nada que sea demasiado como para que yo no lo haga por ti. Si usted es tan bueno para salvarme, aunque no lo merezco, lo menos que yo puedo hacer el resto de mi vida es vivir para hacer lo que a ti te agrada. ¿Qué quieres que yo haga? Yo me sorprendo cuando la gente me pregunta a veces, dígame una cosa, Watson, ¿qué es lo que yo no puedo hacer si yo soy cristiano? Porque yo estoy pensándolo, porque de repente si me meto a la iglesia, me bautizo, entonces ya no puedo hacer nada. Y yo no sé si eso me va a gustar, porque me puedo poner muy aburrido. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Es cierto que no puedo hacer esto, y no puedo hacer aquello, y no puedo ir a tal lugar, y no puedo. Y yo lo escucho y digo, ay papá, la gracia de Dios no lo ha alcanzado. Porque cuando la gracia de Dios te alcanza, usted no pregunta qué es lo que no puedo hacer. Usted pregunta qué es lo que quieres que yo haga. Porque de hoy en adelante a mí no me interesa más nada que hacer tu voluntad. Glorificarte a ti, obedecerte a ti. ¿Qué más quieres que yo haga? Pero cuando uno está ahí, ¿qué es lo que no puedo hacer? ¿Y dónde que no puedo ir? ¿Y qué es lo que no puedo ver? ¿Y qué música no puedo escuchar? Necesita primero ser alcanzado por la gracia de Dios. ¿Ustedes creen que Daniel, cuando lo amenazaron a ser lanzado al foso de los leones, ustedes creen que él sabía que la salvación era por gracia? ¿Sabía Daniel que se salva uno por gracia? Vamos al capítulo 6 de Daniel. ¿Por qué, si él sabía que la salvación es por gracia, no estuvo dispuesto a obedecer a ese rey? ¿Por qué Daniel arriesgó su vida por un mandamiento? Porque el asunto es que Daniel tenía claro que el primer mandamiento de la ley dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si él rehusaba orar a su Dios, al Dios verdadero, por obedecer a Darío y un decreto humano, estaba poniendo a Dios en segundo lugar. Y Daniel dice, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a poner a mi Dios en segundo lugar. Yo no voy a quebrantar la ley de Dios, porque el primero en mi vida tiene que ser mi creador. Él es mi Dios. Pero pregunto, ¿sabía Daniel que se salva uno por gracia? Si Daniel sabía que la salvación es por gracia, ¿por qué arriesgó su vida por una ley que de por sí no hay que guardarla, porque la salvación es por gracia? Permítame leer un par de versículos del capítulo 6 de Daniel. Dice la Biblia en el versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿La qué? Están prohibiendo hablar con el Dios verdadero. Un hombre le está prohibiendo hablar con el Dios verdadero por 30 días. Y el versículo 10 dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Por qué Daniel hizo semejante locura? ¿No era más fácil evitarse ese problema y decir, por sí la salvación es por gracia? Y no importa si yo obedezco esta ley o no, lo que importa es que la salvación es por gracia. Yo no puedo encontrar en la Biblia un solo individuo que haya sido alcanzado por la gracia de Dios que no esté dispuesto a vivir para obedecer a Dios. No lo encuentro. Siempre que alguien ha sido alcanzado por la gracia de Dios, están dispuestos a arriesgar hasta su propia vida para agradar al Dios a quien ama. Porque si algo es cierto en la vida en que vivimos, es que los hechos hablan más que las palabras. Uno puede decir que uno ama a una dama, uno ama a un caballero, uno ama a un hijo, pero todo lo que uno dice se lo lleva al viento si no lo demuestra con hechos. Quiero decirles que esas rosas de vez en cuando caen bien, señores. Caballeros, estoy hablando con ustedes. De vez en cuando cae bien una rosa para la dama que ama. De vez en cuando una tarjetita cae bien.
Pero ya tengo 20 años de casado, Watson, ¿dónde se va a ir ella? Se puede ir de todas maneras. De vez en cuando cae bien alimentar esa relación con hechos, señores, porque las palabras se las lleva el viento. Y Daniel amaba tanto a Dios que demuestra su amor a Dios con hechos. No voy a dejar de hablarle a mi Dios por 30 días porque Dios es primero en mi vida. Cueste lo que cueste, la ley de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y quién cree esta gente que son para firmar un decreto y prohibirme a mí hablar con Dios? Que va. Pero Daniel, te van a lanzar al foso, ¿y qué? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero Daniel, los leones están hambrientos, ¿y qué? Si Dios quiere, Él puede tapar la boca de esos leones. Si Él no quiere, ni aún así voy a causarle un dolor a mi Dios en su corazón. Usted se imagina lo que es que por 30 días mi Dios esté esperando que yo le llame y no le llamo, ni le paso un mensaje de texto ni un email. 30 días. Yo le voy a partir el corazón a mi Dios. Yo no puedo hacerle eso. Todos los días nos hablamos 3 veces. ¿Ah? Y cuando me siento así como que le extraño mucho, le mando un texto. ¿Ah? Y ahora de que 30 días sin hablar con él, me muero, dice Daniel, me muero. De todas maneras me voy a morir, así que mejor me muero en el foso. ¿Alguien me está escuchando hoy? ¿Amaba Daniel a Dios? ¿Había sido alcanzado Daniel por la gracia de Dios? Claro que sí. ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Cuando uno es alcanzado por la gracia de Dios, uno vive el resto de la vida para demostrarle el amor a Dios con hechos, porque los hechos hablan más que las palabras. ¿Y saben qué, hermano querido? Lo echaron al foso. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Lo echaron al foso. Y el Dios verdadero se encargó de tapar la boca a los leones. A mí siempre que leo esto me imagino el drama. Debió haber sido un drama, porque cualquiera de nosotros en ese foso, y era de noche, y hay que dormir. Tú sabes que de noche es que uno duerme. Me imagino que muchos harían vigilia esa noche, ¿verdad? Mucha consagración ese día. Ay, Señor, a mí me gusta la vigilia siempre. Hoy nos invitan a las vigilias y no llegamos, pero en ese día vigilia toda la noche. ¿Ah? Y cuando el sueño comienza a caer, usted, bueno, voy a dormir pero con un ojo abierto porque no me puedo descuidar. Yo casi que puedo ver a Daniel durmiendo en paz, porque la Biblia dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y los leones lamiéndose y saboreando el manjar, diciendo: ay, papá. Y Dios dice: me escucharon, leones, no me toquen ese hombre. Ese es uno de los míos. Pero pórtense bien, que mañana les doy un banquete. Ustedes saben que esos leones pasaron toda la noche con hambre, hermanos. La Biblia dice que eran leones hambrientos, porque al día siguiente, cuando lanzaron a los que habían hecho el complot contra Daniel, antes que cayeran al foso, ya los leones los devoraron. Y con todo el hambre que tenían, no tocaron a Daniel. Porque quiero decirle una cosa: cuando usted ama a Dios con todo su corazón, y usted le demuestra a Dios su amor con hechos, quiero decirle una cosa: vale la pena amar a un Dios como el nuestro. Él tiene el control de los leones. Él tiene el control de la naturaleza. Él tiene el control de las serpientes. Él tiene el control de todo, porque el mundo está en las manos de nuestro Dios. Y debo decirle que no solamente controla los leones, la naturaleza, las serpientes, también controla el fuego. Porque en Daniel capítulo 3 hay otra historia donde 3 varones de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, son amenazados a muerte porque ahora hay que postrarse delante de una imagen. Yo pregunto, ¿hay un mandamiento que dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso? ¿Hay un mandamiento que dice así? Y ahora los 3 hebreos están entre la espada y la pared,
¿Vamos a obedecer lo que dice el rey o vamos a obedecer a nuestro Dios? Pregunto, ¿se salvan los hebreos por guardar la ley o por gracia? ¿Se salva Daniel por guardar la ley o por gracia? ¿Y por qué arriesgan su vida si la salvación es por gracia? Porque cuando la gracia alcanza al el pecador vive el resto de su vida preguntándole a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Y entonces la Biblia dice que el rey les dijo, voy a calentar el horno 7 veces más, piénsenlo bien. Y quiero que ustedes lean qué le dijeron ellos al rey. Daniel capítulo 3. Ustedes conocen la historia, pero de vez en cuando es muy bueno recordar estas cosas. Daniel capítulo 3. ¿Qué le dijeron los 3 hebreos al rey Nabucodonosor? La Biblia dice en el versículo 16. Más bien, dice la Biblia así en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Amaban a Dios? ¿Estaban buscando la salvación por obras? ¿Sabían ellos que la salvación es por gracia? ¿Y por qué se arriesgan a perder su vida en un horno de fuego? ¿Ah? Porque amaban a Dios, ¿verdad? Y porque es la respuesta natural de un corazón de amor. Cuando hemos sido alcanzados por gracia, es la forma natural de responder a Dios, siéndole fiel en todo, obedeciéndole en todo y haciendo lo que a Él le agrada por amor. Porque Dios iba a sentir muy triste si ellos se postraban ante la imagen, porque hay un mandamiento que dice, no lo harás. Sin embargo, aunque lo hubieran hecho, quiero decirle que la salvación de ellos no depende de las obras que hacen, depende de la gracia de Dios. En otras palabras, ellos no se rehusaron porque estaban ganándose la salvación. Ya habían sido salvos por la gracia, pero ellos no tienen otra forma de vivir si no es para hacer la voluntad de Dios. No hay otra forma de vivir. La música que se escucha, uno la escucha para la gloria de Dios. La forma de comer, se come para la gloria de Dios. La forma de vestir, se viste para la gloria de Dios. Pero todo eso sucede cuando ya hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Y los lanzaron al horno. Y ustedes conocen el desenlace de la historia. Lanzaron a 3 y aparecieron 4. Qué bonito es saber que en el momento más caliente de nuestra vida no estamos solos, señores. Qué bonito saber que cuando la vida se calienta 7 veces más y las pruebas se incrementan 7 veces más, aunque usted no puede ver al otro que está contigo, Él está allí contigo, mi hermano. Lanzaron a 3 y habían 4. Y la Biblia dice que los lanzaron amarrados al horno y caminaban sueltos en el horno. Y no olían a humo cuando salieron. Y no se les quemó ni un cabello. Yo no tengo muchos, pero no se hubieran quemado tampoco. Todo lo que es de ellos, Dios lo cuidó, su cabello, su cuerpo, su salud. Lo más que tal vez experimentaron fue liberar un poco de toxinas ahí en el horno. Porque Dios es un Dios que cuida a sus hijos. Y los hombres pueden decir lo que quieran, a ver cuál Dios te va a librar, como le dijeron a los 3 hebreos. A ver cuál Dios te va a salvar. A ver cuál Dios te va a proveer si no quieres trabajar el sábado. A ver cuál Dios te va a ayudar con ese matrimonio que está totalmente destruido. A ver cuál Dios te va a sanar ese niño con esa enfermedad terminal. Dile al diablo que tu Dios lo puede hacer. Y si Él no lo hace, no es porque no lo quiere hacer, sino porque hay otra razón que yo no puedo entender. Y de todas maneras voy a vivir para glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué obedecemos a Dios si la salvación no depende de nuestra obediencia? ¿Por qué guardamos la ley de Dios si nuestra salvación no depende de nuestra obediencia a la ley? ¿Por qué guardamos el sábado si el sábado no salva a nadie?
¿Por qué los cristianos del tiempo del fin genuinos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo si nada de eso los salva, si solamente somos salvos por gracia? Sencillamente porque cuando la gracia alcanza al pecador, no tiene otra forma de vivir sino es para hacer la voluntad de Dios. Pero en el libro de Judas, el capítulo 1, la Biblia dice que en el tiempo final iba a suceder algo interesante. ¿Qué libro dije? Judas, el capítulo 1. Leo lo que dice la Biblia en el versículo 4. Está el libro de Judas inmediatamente antes de Apocalipsis. Dice el capítulo 1 y el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Entiéndase que el texto está hablando de la iglesia. Y el apóstol está diciendo que algunos hombres han entrado a la iglesia encubiertamente. ¿Cómo entraron? Encubiertamente. Dice el versículo, algunos hombres han entrado encubiertamente, hablando de la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. ¿Qué clase de hombres son? ¿A dónde han entrado? A la iglesia. ¿Son impíos o no son impíos? Pregunto, cuando entran a la iglesia, ¿la gente que los ve se da cuenta que son impíos? No. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque entraron encubiertamente. El apóstol está diciendo que algunos hombres han entrado al pueblo de Dios, a la iglesia, encubiertamente. En realidad son hombres impíos, pero la gente no se da cuenta que son impíos, porque están cubiertos. ¿Cubiertos con qué? ¿Con qué se cubren para que la gente no se dé cuenta que son impíos? Se cubren como hombres de piedad, como hombres de Dios. Se cubren como que fueran santos varones de Dios. Profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, se cubren de la justicia de Cristo, pero en realidad son hombres impíos. Y lo que están haciendo es para condenación. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Terminemos el versículo 4. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Para qué? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Cuál es la condenación de esta gente? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto es solemne, hermanos, porque en el mundo religioso de hoy han entrado muchos hombres cubiertos de piedad, cubiertos de justicia, cubiertos como santos varones de Dios, y lo que están haciendo en el pueblo de Dios es llevar a muchos individuos a la condenación, porque han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Y esa es una forma de negar a Dios y negar al Señor Jesucristo. Yo pregunto, ¿negó Daniel a Dios? ¿Negó o negaron los 3 hebreos a Dios? Eran salvos por gracia, pero no negaron a Dios cuando tuvieron que obedecer su ley. El problema de hoy es que muchos hombres están enseñando que como somos salvos por gracia, ya no tenemos que obedecer la ley de Dios. Y están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. ¿Qué significa eso? Viva como quiera, que de todas maneras somos salvos por gracia. Y no solo eso, no importa si usted se vuelve al mundo, una vez salvo, siempre salvo. ¿Han escuchado eso alguna vez?
Permítame leer el versículo 5. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 5? Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Paremos ahí. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto por la mano poderosa de Dios, Dios los salvó. Yo pregunto, ¿merecían ser salvos o merecían la destrucción? ¿Qué es lo que merecían ellos? ¿Están pensando? ¿Qué merecían el pueblo de Dios en Egipto? Tenemos que predicar ese tema también. Cuando Moisés llegó a Egipto, ni siquiera guardaban el día de reposo. Moisés tuvo que volverles a hablar el día de reposo y todo lo demás comían de todo. Era un relajo en Egipto. No merecían la salvación. Dios los salvó de Egipto por gracia. Siempre Dios salva por gracia. Pero el versículo dice que después de que los salvó de Egipto, cuando estaban en el desierto, Dios destruyó a los que no creyeron. Mi pregunta es, si los salvó primero, ¿por qué los destruyó después? Si supuestamente una vez salvo, siempre salvo. Porque no obedecieron después. Porque no creyeron después, porque no hay tal cosa como que una vez salvo, siempre salvo. Lo que sí es cierto es que cuando yo soy salvo por gracia, debo perseverar en la gracia de Dios hasta el fin. Porque el que persevera en la gracia de Dios hasta el fin será salvo. Pero hoy muchos hombres han entrado al pueblo de Dios encubiertamente, enseñando que una vez salvo, siempre salvo. Enseñando que como somos salvos por gracia, no hay que guardar la ley de Dios. Y eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Daniel era salvo por gracia, pero obedeció la ley. Los hebreos eran salvos por gracia, pero obedecieron la ley. Zaqueo fue alcanzado por la gracia de Dios y dejó de robar. Todos los que somos alcanzados por la gracia de Dios obedecemos la ley naturalmente. Porque lo contrario, estamos convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. ¿Y saben qué, hermanos queridos? Mi último texto de esta noche lo voy a leer de Romanos capítulo 6. Este es uno de los versículos que más se usa para decir que no hay que guardar más la ley de Dios. Pero en realidad eso no es lo que dice el versículo. Romanos el capítulo 6. La Biblia dice en el versículo 11 lo siguiente: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia. Paremos ahí. Aquí nos dice la Biblia que nosotros no debemos dejarnos gobernar por el pecado. No debemos entregar nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad. No debemos entregar nuestro cuerpo mortal para ser un instrumento de maldad. Cada vez que hacemos cosas malas, estamos causándole dolor a Dios en su corazón. Y las cosas buenas que hacemos no nos dan el derecho a la salvación, porque Dios nos salva por gracia, pero cada vez que le desobedecemos, le estamos hiriendo en su corazón. Por eso no debemos de hacerlo. No debemos de ser esclavos del pecado. No debemos ser instrumentos de iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos de ser? Sigue diciendo el versículo 13: si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que Dios espera a nosotros, hermanos? Que seamos instrumentos ¿de qué? De justicia. ¿Era Daniel un instrumento de justicia? ¿Eran los 3 hebreos un instrumento de justicia? ¿Se convirtió Zaqueo en un instrumento de justicia? Hermanos que me escuchan,
cuando somos instrumentos de justicia, ni siquiera eso nos da el derecho a la salvación. Noé era un instrumento de justicia. La Biblia le llama pregonero de justicia. Predicó por 120 años y no es por eso que Dios lo salvó. ¿Por qué Dios lo salvó? Por gracia. Aunque seamos buenos cantantes, aunque seamos buenos predicadores, aunque seamos buenos maestros de Biblia, aunque seamos buenos cristianos, aunque demos limosna a los pobres, aunque guardemos los 10 mandamientos, guardemos el sábado, nada de eso nos da derecho a la salvación, pero por lo menos le estamos causando alegría a Dios en su corazón. Seamos instrumentos de justicia, seamos embajadores de Jesucristo, seamos la luz del mundo. Seamos soldados de la cruz, seamos siervos del Dios viviente. Hagámoslo por amor a nuestro Dios, porque si la gracia ya nos alcanzó, la única pregunta que sale de nuestra boca: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero ser tu instrumento, quiero ser tu siervo, quiero ser tu embajador, quiero ser tu hijo. ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces el versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo pregunto, ¿quiénes son los que están bajo la gracia? ¿Los que están esclavizados al pecado o los que están viviendo una vida de justicia? ¿Quiénes son los que están bajo la gracia? ¿Los que murieron en el diluvio o los que Dios salvó del diluvio? ¿Quiénes son los que están bajo la gracia? ¿Los que murieron en Sodoma y Gomorra con el fuego o los que Dios salvó por su gracia? ¿Quiénes son los que están bajo la gracia? Hermanos que me escuchan, aquí la Biblia dice que solamente hay dos grupos: los instrumentos de iniquidad y los instrumentos de justicia. ¿Quiénes son los que están bajo la ley y quiénes son los que están bajo la gracia? Yo pregunto para terminar: cuando una persona comete un crimen y la policía lo alcanza y le dice: usted está bajo arresto, pregunto, ¿está bajo la ley o está bajo la gracia? Está bajo la ley. ¿Por qué está bajo la ley? ¿Cometió qué? Un crimen, quebrantó una ley, quebrantó un mandamiento, quebrantó un código penal. Está bajo la ley. Usted está bajo arresto. Y ese mismo individuo ahora lo llevan a corte, y por un buen abogado que presenta su caso y logra que lo saquen libre, aunque no lo merece, pero el abogado se la sabe todas. Y entonces cuando sale libre, el abogado le dice: ¿sabes qué? Pórtate bien, muchacho. Yo creo que de esta, yo no sé cómo te saqué, pero si te vuelves a meter en líos te van a hundir. Pórtate bien, muchacho. Mira que estás bajo pura gracia. ¿Qué cree usted que va a pasar si ese individuo no aprovecha que está bajo la gracia y dice: bueno, como el abogado me sacó una vez, me puede sacar 2 veces y 3 veces y 4 veces? ¿Qué cree usted que va a pasar con él? Es que yo no sé de dónde es que sacan que porque uno está bajo la gracia puede vivir como uno quiera. Si estar bajo la gracia es estar bajo la misericordia de Dios, deberíamos de estar enterrados en el sepulcro, deberíamos de estar condenados al fuego, porque todos hemos cometido crímenes delante de la ley de Dios, pero porque Cristo nos ha sacado por su gracia. Hoy nosotros podemos decir: ya no estamos bajo arresto, ahora estamos bajo la gracia de Dios. Y porque estoy bajo la gracia, ¿debo seguir pecando? ¿Qué dice el siguiente versículo? Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué responde el apóstol? Está loco, Watson. Si peco una vez más me hunden en la cárcel. El juez me miró y me dijo: te salvaste, moreno, pero si te vuelvo a ver aquí te hundo. Voy a vivir una vida derechita porque no quiero ver la cara de ese juez. Hermanos que me escuchan, cuando uno sale bajo gracia, uno debe vivir una vida más recta.
una vida más consagrada, una vida más entregada, porque uno sabe que merecía la condenación de cadena perpetua y estoy libre por pura gracia. Por eso nosotros estamos bajo gracia. Y porque estamos bajo gracia, no queremos seguir pecando contra Dios. Porque nuestro abogado ha dado la cara por nosotros en el santuario. Y él dice: Watson, según la ley deberías estar condenado, pero por gracia has sido salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y el resto de mi vida yo quiero preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque los hechos hablan más que las palabras. ¿Hay alguien que reconoce que ha sido alcanzado por la gracia de Dios en este lugar? ¿Hay alguno de ustedes que reconoce que no merece la salvación, pero por gracia va a ser salvo? Y le gustaría vivir el resto de su vida diciéndole al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si es tu deseo, ponte de pie, que me gustaría orar contigo. Demostrémosles a Dios que lo amamos con hechos, hermanos queridos, porque los hechos hablan más que las palabras.